Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un verdadero drama se puede presenciar en las distintas calles de las ciudades hondureñas, donde se pueden observar migrantes de origen venezolano en su camino hacia los Estados Unidos. Pero el país se convirtió en uno de los pasos más complicados para los sudamericanos y personas de otras nacionalidades que deben pasar por Honduras buscando llegar al norte del continente y cumplir su sueño americano. Durante semanas se puede ver cómo hombres y mujeres o hasta familias enteras permanecen en las intersecciones y semáforos con pancartas pidiendo ayuda para sobrevivir y retomar su paso por un país en el que se encuentran con obstáculos que, según defensores de los derechos de los migrantes, son indignantes. Por un lado, pagar el ingreso al país donde algunos traficantes de personas, con el fin de cobrar más dinero, desvían a los migrantes que, sin conocer, confían en personas equivocadas que les piden tremendas sumas y los transportan hacinados en vehículos en los que decenas encuentran la muerte lejos de su hogar. Y a pesar que los agentes del orden están llamados a proteger a la población que esté dentro del territorio nacional, en diversas ocasiones se dan a conocer denuncias de que a los migrantes les exigen dinero para dejarlos continuar con su trayecto. En septiembre, los datos oficiales citados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos indican que los venezolanos constituían el 35% de los migrantes irregulares que ingresan a Honduras. En el CONADE aseguran que Honduras atraviesa por una crisis migratoria debido a que desde el principio del 2022 hasta mediados de octubre se registró el ingreso de casi 125,000 migrantes procedentes de Asia, África, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. De acuerdo a los migrantes, desde Panamá, pasando por Costa Rica y Nicaragua, no tuvieron problemas. Sin embargo, al ingresar a Honduras, específicamente en Danlí, el Paraíso, comenzaron los inconvenientes porque en ese lugar tuvieron que esperar 3 días para que les extendieran un salvoconducto. Además, aseveraron que fueron discriminados en una oficina migratoria en ese municipio. Igualmente son víctimas de cobros excesivos por parte de los transportistas que cobran el doble del pasaje a los migrantes, acción que para muchos analistas es condenable, y exigen que Honduras proteja los derechos de los migrantes, así como en otras naciones lo hacen con los miles de hondureños que también abandonan el país buscando llegar a los Estados Unidos. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarlos. Vamos a hablar de la realidad que enfrentan los migrantes extranjeros en su recorrido por el territorio de Honduras y también vamos a hablar de los hondureños que siguen todos los días camino a los Estados Unidos. También un poco de qué representa para Honduras las elecciones al término medio del gobierno de Joe Biden. No arrasó Donald Trump como esperaba. De repente ve, no le salga ahí en la Florida un oponente para quitarle la candidatura y también muchos que él apoyó, varios que él apoyaba y que supuestamente ganarían contundentemente, no lo lograron. ¿Y por qué hago esta relación con la migración? Porque todo migrante va para Estados Unidos. Aquí somos un país de paso. Pero tengo expertos para eso. Voy a saludar a la doctora Josiana Martínez, es gerente de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Migración. Doctora, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar compartiendo con ustedes el día de hoy un tema muy importante dentro de nuestro país, ya que somos un país tanto de origen, de tránsito y de destino de migrantes. Don Ricardo Puerta, sociólogo e investigador y que tiene muchos años de manejar este tema y estar aquí en nuestro país. Don Ricardo, gracias por venir. Gracias por la invitación, un honor estar con ustedes y con ella. Dígame, doctora Josiana Martínez, usted de los derechos humanos de este Instituto de Migración. Yo le preguntaba a don Ricardo cómo está esto del paso de la migración. No, lo mismo me dice. Pero ahora yo veo más venezolanos, haitianos, cubanos. Vamos a ir hablando. ¿Cómo está la situación y de los derechos humanos de ellos? Ayer pasamos una nota donde se ve policías pidiéndoles dinero. ¿Qué maneja migración de esto? Bueno, dentro de las estadísticas que tenemos como Instituto Nacional de Migración,
En lo que va del año, han transitado por el territorio hondureño más de 148.700 migrantes por el territorio hondureño. Antes de lo que se aplicara la amnistía migratoria, se realizaban encuestas de vulnerabilidad que se aplicaron en un promedio de 8.000 encuestas de vulnerabilidad que fueron beneficiados más de 10.000 migrantes con la exoneración de los pagos y de las sanciones administrativas por ingreso irregular al país. Actualmente, con la amnistía migratoria que se aprobó desde el junio hasta que abarca hasta el 1 de diciembre, han sido beneficiadas más de 81.000 personas que han ingresado al territorio hondureño. Como Estado y como la política de la presidenta Xiomara Castro, reconocemos que la migración es un derecho humano y es un fenómeno que no lo vamos a parar como país o como estados. Este es un flujo que sigue. Ya vimos que Estados Unidos hizo parar el ingreso de los venezolanos, pero estos flujos, como decía, los seguimos viendo por fronteras, que diariamente estamos atendiendo entre 1.000 a 1.500 personas entre las fronteras de Danlí, Trojes y Choluteca, que siguen ingresando para llegar a su destino, que es hacia Estados Unidos principalmente, y México. Lo que le decía, comentario de lo que ella dice. Yo creo que el comentario está correcto, en el sentido que es una tendencia que no es controlable en Honduras, ese es el punto principal. Viene del sur y no solo llega del sur, sino que, por ejemplo, la conexión que hay entre La Habana y Managua está que cualquier cubano sin visa se puede montar en un avión que cuesta el viaje alrededor de $3.000 y puede ir a Managua y en menos de 2 horas ya está conectado con una caravana entrando en Troje. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, estamos en una situación incontrolable. Yo diría que la tendencia se va a disminuir un poco a medida que nos vayamos acercando a diciembre, por el hecho de que hay una normalización de relaciones entre Colombia y Venezuela. Y eso hace que por primera vez después de 2 años y medio de pandemia, etcétera, etcétera, y que tenemos esta tendencia que la doctora nos comentó, por primera vez va a empezar a disminuir, pero no creo que sea la disminución tan drástica, porque solo se va a normalizar la frontera entre Colombia y Venezuela. Y ya hay alrededor de más de 1 millón de venezolanos viviendo en Colombia. Y la reactivación económica de la frontera va a producir un revivamiento de la economía local, pero solo a nivel de frontera. El resto del país en Venezuela, ya ustedes saben las condiciones que hay. Igual nosotros como país hemos empezado a tener dentro de estos flujos personas venezolanas que deciden quedarse por un tiempo en nuestro país, en nuestro territorio hondureño. De igual forma tenemos personas que han solicitado el retorno voluntario a su país de origen. Vamos por partes. ¿Cuántos venezolanos han solicitado quedarse y cuánto tiempo les dan permiso? Bueno, actualmente tenemos solicitudes de 32 venezolanos que han decidido quedarse en el territorio hondureño. Este es un tiempo indefinido. Nosotros puede ser un permiso de estadía de 90 días hasta 1 año, ¿verdad? Pero actualmente solo tenemos 30, igual retornos voluntarios, hemos tenido 58 que han regresado de forma voluntaria hacia su país, hacia Venezuela. ¿Esos que se quedarían en Honduras tendrían derecho legal a trabajar en Honduras? Sí, si hacen su solicitud formal, que es una estadía temporal en el país, se les da un permiso para que ellos puedan. Igual al inicio de su estadía en el país, se solicita quién va a ser el encargado de poderle brindarles, el acogerlos dentro de sus casas. Don Ricardo. No, tengo una pregunta para la doctora. Hay una amnistía que va de junio a diciembre, ¿cierto? Cierto. Eso quiere decir que no le están cobrando lo que antes cobraban, que eran $210, $220. Sí, $238. $238 porque esta es una sanción administrativa que va conforme a lo que es el salario mínimo. Ahora vayamos a la realidad. El hecho de que no se le está cobrando ese impuesto, ¿quiere decir que no se le está cobrando nada? Porque yo tengo información de campo de que ese
impuesto ya no se le cobra, pero que otras autoridades, incluyendo policías y autoridades de caminos, pues de carretera, se meten en los buses y le empiezan a cobrar mordidas. ¿Eso es cierto? Bueno, desde que se cobró la amnistía, ningún funcionario del Instituto Nacional de Migración y ningún funcionario del gobierno de la presidenta está autorizado para realizar Yo no pregunté eso, cobros yo pregunté indebidos. si están cobrando. Y si hay personas, sabemos que hay grupos de traficantes de personas que hacen este tipo de cobros y en el cual se está investigando y que ya se han puesto las debidas denuncias, porque también se falsifica el documento, porque muchos de los migrantes son engañados en el camino, que se les malinforma al decir que, por ejemplo, en Danlí Trojes el proceso tarda de 3 a 4 días, cuando nosotros hemos trabajado en fortalecer fronteras y que es un proceso que puede tardar de 4 a 5 minutos y por eso atendemos de 500 a 600 personas diarias en estas delegaciones. Entonces, están en los procesos de investigación, se han hecho las denuncias correspondientes tanto al Ministerio Público y a la Policía Nacional para que hagan las debidas investigaciones. Muy bien, doctora. Ahí contéstele que es incisivo, don Ricardo. ¿Algo más? No, yo creo que la labor del instituto es encomiable. Yo no estoy criticando eso, pero no es suficiente. No, correcto, pero está bien que le pregunte y me gustó como ella le contestó. No, yo le respeto. Sí. Respeto lo que me dijo. Muy bien. Y lo que me dijo es cierto, pero no es suficiente. Y esto tenemos que estar claros que son organizaciones transnacionales No. que se sale también de muchas veces desde los países. Y los países grandes como México, Estados Unidos, no han logrado hacer acciones. ¿Qué se puede esperar de un país que en los últimos años es donde hemos tenido ese aumento de flujos? Las autoridades de comunicación y la gente que está extorsionando, la policía, no son organizaciones internacionales, son organizaciones del gobierno de Honduras. Claro, y se han puesto las debidas denuncias. En colusión. Ya hay procesos de investigación Entendido. hacia funcionarios tanto públicos, tanto del Instituto Nacional de Migración, por estos cobros indebidos. Esos procesos, ¿cuánta gente ha detenido? ¿Cuánta gente ha mandado a los tribunales? ¿Cuánta gente han sentenciado? Ahí es de información del Ministerio Público que tiene que ser el encargado. Gracias. Y es el garante de brindar justicia en nuestro país. Que no está presente aquí. Que no está presente aquí. Bueno. Se encuentra Honduras en crisis migratoria por esa cantidad de gente que está llegando al país para continuar su camino a Estados Unidos. Yo al inicio preguntaba si ahora es más, porque veo más en la calle, veo, bueno, en Danlí, en Troje, en toda esa zona es fuerte, pero también he visto gente de Choluteca, de venezolanos, de otros lados. ¿Es una crisis migratoria? ¿Qué es lo que...? Bueno, es una crisis migratoria desde el momento que como país no estábamos preparados para asumir el aumento de estos flujos. Ya triplica las cantidades con los años anteriores, como pueden ver en las estadísticas. Son más de 148,000 personas que han transitado por el territorio hondureño y desde que Estados Unidos adoptó políticas de no el ingreso a las personas venezolanas especialmente, es donde vemos estos flujos que se quedan en el país. Como muchas de estas personas son asaltadas al momento del ingreso, pasan por Nicaragua, en el Darién, pierden su documentación, ya son asaltados, pierden dinero, entonces se quedan un tiempo en nuestro país durante 3, 4 días, que es el ingreso que se les da, que es 5 días, entonces ellos se quedan pidiendo dinero en las calles para poder seguir su recorrido. Claro. Mi pregunta es, de esos 148,000, ¿cuánto puede el gobierno de Honduras atender y cuánto no puede atender porque están fuera de control del personal que tiene? Porque ustedes tienen que responder con respecto a las capacidades que tienen instaladas. Eso lo entiendo. Y si estás hablando de esa cifra tan extraordinaria, yo diría que la hipótesis es que el gobierno de Honduras no puede atender a 148,000 personas. ¿Que puede atender la mayoría? Es posible, pero la pregunta es qué se hace con los que no puede atender, y ahí es donde vienen las actividades ilegítimas, ilegales, extorsionadoras de la corrupción que hay en el país. De estos hemos atendido, porque estos 148,700 han pasado por las delegaciones de diferentes partes del territorio nacional, en el cual a ellos se les brinda tanto el acceso al territorio, que les estamos garantizando el derecho al territorio, al no retorno a sus países de origen, al no deportación, y en el cual les brindamos lo que es tanto asistencia humanitaria,
de este porcentaje, que es una asistencia humanitaria que se brinda de manera integral e interinstitucional con las diferentes instituciones, tanto de cooperación internacional y como cooperación de diferentes organizaciones. Como estados sabemos que es un gran reto poder brindar asistencia humanitaria, pero la mayoría de estas personas no deciden quedarse en el territorio nacional. Las personas que sí deciden quedarse en el territorio nacional, nosotros como Estado tenemos que garantizarles lo que es la protección, porque estamos obligados, porque dentro de estos flujos mixtos, porque aquí hay diferentes personas que salen de por diferentes razones de sus países, tanto por razones económicas, pero la mayor preocupación son aquellas personas que salieron de sus países por necesidades de protección internacional. Entonces, también como Estado, estamos en la obligación de brindarles esta protección, que este es un porcentaje que representa el 1 o el 2% dentro de estos flujos. Me dice don Carlos Chactura, abogado, buenos días, licenciado. Migración debería revisar esa multa que imponen a los residentes. No es posible que por un día de retraso en la renovación del carnet de residencia impongan una multa de un salario mínimo. Ni siquiera ofrecen la opción de un plan de pago como sucede en la mayoría de las instituciones públicas. Actualmente también se está trabajando en una estrategia que abarca lo que es un marco jurídico en lo que se está en la revisión y en la actualización de la política de migración y tanto en la ley de migración, porque estos cobros están establecidos dentro de este marco jurídico. Mire, yo creo que la normativa existe el personal de ustedes, del instituto, trabajando de acuerdo al mandato, pero hay que reconocer una realidad, y la realidad es que los números que se presentan como reto para atenderlo, en términos de la capacidad que existe de respuesta, no es suficiente para decir que nosotros vamos a atender a 148,000 personas. Eso es imposible. Entonces, yo entiendo que usted hable de lo que debe ser, hable del esfuerzo que están haciendo, pero lo que no habla es qué resultado tiene eso y cuántos de esos resultados deja por fuera a la gente que no puede atender. ¿Y quién los atiende? La corrupción. Ese es mi planteamiento. Son atendidos y son garantes. ¿Lo atiende la corrupción, sí o no? Claro, y este es un país que no está en todas las estructuras, por eso es importante remodelar el sistema judicial de nuestro país y se está trabajando sobre eso. Y mientras que eso no se arregle, seguimos extorsionando a la gente en el camino. No, se ha hecho los grandes esfuerzos, estamos haciendo campañas de sensibilización. Yo no hablo de esfuerzo. Son esfuerzos, estamos todavía como país dando pininos en temas de migración. Yo no hablo de eso. Y que hemos hecho, y desde este gobierno lo hemos hecho. Hemos estado trabajando para brindar respuesta a los migrantes que están transitando en nuestro país. La pregunta es la siguiente: ¿es suficiente el esfuerzo que están haciendo para el reto que tienen? Es que eso no es suficiente como Estado. Y seguimos trabajando y cada día vamos a dar más por poder brindar atenciones. Sí, no es suficiente, pero ¿qué es suficiente? ¿Qué sería ¿Qué puede ser suficiente para usted? Quiero preguntarle, ¿qué es suficiente para usted y qué debería de hacerse para que sea suficiente? Nunca va a ser suficiente porque eso no lo controla el gobierno de Honduras. Ese es el punto. O sea, si yo tengo un problema, que el insumo que tiene ese problema, la gente que llega de otro sitio, usted no lo controla, y los números son extraordinariamente en el sentido de que de un año a otro hay un brinco del 43%. No ha habido un brinco de 43% en términos de capacidad instalada, en términos de presupuesto, en términos de atender a esa gente de la infraestructura que se necesita. ¿Qué sucede? Que esa gente quedan al garete. ¿Y quién quiere decir al garete? Que están en el mercado y los extorsionadores los están esperando. Y eso es lo que está sucediendo. Yo no estoy diciendo que el gobierno de Honduras ha hecho lo suficiente, pero eso llega a un límite y la pregunta es ¿qué pasa con ese límite que no se cubre? Actualmente, Raúl, también este es un problema que viene de región. Hemos estado trabajando a través de políticas a través de la región centroamericana para poder dar respuesta a este flujo de migrantes que sea de una forma ordenada y segura.
También como país hemos estado trabajando en lo que son los centros de atención integral, que ya tenemos los primeros avances, que es en el municipio, en la zona oriente, que es donde hemos tenido el mayor flujo, donde ya instalamos un albergue temporal para poder brindar esta asistencia integral. Y cuando hablamos de integral es que estas personas puedan recibir su atención médica, atención psicológica, porque hay que reconocer que muchas de estas personas, especialmente las mujeres, son víctimas de abuso sexual durante su camino, son víctimas de asalto, los niños vienen con un trauma. Entonces estos centros de atención integral van a tener la capacidad para poder brindar atención diaria de unas 500, de 300 a 500 personas. ¿Está sobrepasado el servicio migratorio hondureño por esta ola de migrantes? Actualmente hemos dado respuesta a los que se presentan diariamente, que es un flujo de 500 a 400 personas. Se han fortalecido todas las delegaciones a nivel nacional, tanto para personas de derechos humanos, para poder garantizar los debidos procesos al ingreso del país, poder brindar asistencia humanitaria, asistencia psicológica en las diferentes partes del territorio. Hemos aumentado las capacidades instaladas de biométricos para que estos procesos sean de forma más expedita al momento de ingresar al país. Don Ricardo. No, la misma, yo creo que estamos, la repetición, el argumento es válido. El gobierno está haciendo un esfuerzo, está haciendo el esfuerzo hasta donde puede, hasta donde puede. La pregunta es, ¿y eso que no puede, quién lo atiende? Y mi hipótesis es, lo atiende alguien. ¿Quién lo atiende? La extorsión, la corrupción y la gente que está en la calle tratando de sacarle dinero a esa gente, porque lo primero que hacen es buscar los dólares que hay en Miami que pagan por esa gente. ¿Qué sucede? Cubanos, haitianos y ecuatorianos, esos son dólares. ¿Por qué? Porque en Ecuador está dolarizada la economía y cuando los haitianos y los cubanos se mueven por todo este territorio, ¿quién paga por la ruta? Los familiares que tienen en Miami y que tienen en Estados Unidos. O sea, que tienen el signo de dólar en la frente y los extorsionadores aquí ya saben, hasta por el acento no, hasta de la forma que se visten ya saben quiénes son ecuatorianos, cubanos y haitianos. Haitianos ni se confunda porque son negros. Entonces ahí hay un problema de racismo también que lo voy a dejar pendiente. Y por eso es importante trabajar en campañas de sensibilización y concientización a la población de qué es lo que representa un migrante, ¿verdad? Cuando nosotros como país, eso es nuestro principal rubro, lamentablemente, la exportación de migrantes hacia el exterior, y es donde tenemos que ser conscientes como Estado, como sociedad, el no hacer abusos, porque esto viene también de parte de la sociedad, donde se les realiza abusos hasta el momento de vender una Coca-Cola, un tiempo de comida, donde excedemos hasta el momento de dar el cambio. Entonces como sociedad tenemos que sensibilizarlos, que tenemos familiares que salen hacia el exterior y que no nos gustaría que reciban el mismo trato durante ellos están en otros países. Entonces tenemos que tratar a las personas como nos gustaría que nos traten a nosotros. Entonces sí tenemos que realizar estas campañas de concientización masiva, qué es lo que representa un migrante y todos los traumas y todo lo que ha sufrido en el recorrido para buscar una vida mejor. No, yo creo que el texto y el discurso está clarísimo y yo me solidarizo y me identifico con eso. Pero eso hay que aplicarlo a la realidad en términos de efectividad. Estamos haciendo esfuerzos, tenemos un reto. Ha aumentado esto en un 43%. Mi pregunta es, ¿hasta dónde llegamos con las respuestas que tenemos? ¿Y por qué estos individuos que están pasando de tránsito, que entre paréntesis, la pregunta es la siguiente, ¿cuántos hondureños dejamos de atender en términos migratorios el instituto por estar atendiendo a los extranjeros que están de paso en este país? Porque evidentemente, desde un punto de vista de crisis, los extranjeros que están de paso son más visibles. Usted va a Danlí, he oído a Danlí, y es inconcebible lo que se ve en Danlí. Yo puedo estar viviendo en Danlí, en mi casa, y frente a mi casa hay unos individuos durmiendo que hacen todas sus necesidades frente a mi casa. Yo puedo estar a favor de la migración, pero yo no puedo estar a favor de eso. ¿Qué piensa de eso? No es fácil, la verdad. Pero lo que usted acaba de decir, lo vi en Estados Unidos. Una señora
con el marido y el hijo, pasaron. Y entonces un senador se la mandó a Nancy Pelosi. Sí. ¿Vio eso? A Kamala. Se lo mandó a su Perdón, casa. a Kamala. A Kamala se lo mandó. Bueno, espérate, déjame. Y espérese, pero también ellas orinaban y defecaban en la No, calle. yo te lo voy a decir. Yo te lo voy a decir. El estado de Nueva York, la ciudad de Nueva York, el municipio de Nueva York es el municipio más rico del mundo. El problema que tiene la ciudad de Nueva York hoy en día y Danlí es la misma cosa. Correcto. Lo mismo. Es que eso es lo que le estoy diciendo. No, y yo lo afirmo. Y yo soy ciudadano americano. Afirmo eso. Eso está sucediendo en Danlí y en la ciudad de Nueva York. Sí. Y yo viví 14 años en Nueva York y te puedo señalar la ciudad dónde está eso. No, es correcto. Lo mismo que pasa en Danlí, pasa en Nueva York. Pero ese es el realismo que yo le pido al instituto. Yo no le... Perdonen, la crítica que se le hace al gobierno no es para desestimar lo que se está haciendo. Por favor, si me preguntan qué se está haciendo este gobierno con respecto al anterior, extraordinario lo que están haciendo, porque antes lo que se hacía era peor. Pero no sean tan relacionador público, que solamente hablen de esfuerzo, de reto, de que estamos dando un enfoque integral. No, dame resultados. Si usted fuera el director de migración de Honduras, ¿qué haría? Vaya. Primero, tengo este problema y tengo estos recursos. De aquí para allá no puedo atenderlo. Eso es incontrolable. Eso es realismo. Pido cooperación internacional, pido cooperación en términos de Naciones Unidas, en términos de los países. Por un lado, nosotros tenemos muy buenas relaciones con Venezuela. Sin embargo, en la relación que existe entre Venezuela y Honduras de relaciones exteriores, el tema migratorio no se discute. Entonces vamos a todas las convenciones a solidarizarnos con la política exterior de Venezuela. Y sin embargo, lo que están provocando el problema que es Venezuela, Cuba y Nicaragua, que Honduras tiene relaciones muy buenas con esos tres países, el tema migratorio no forma parte de los reclamos públicos. Que haya reclamos privados, a lo mejor los hay. ¿Debe cerrar fronteras Honduras como quería hacer Trump? No, yo no soy aquí el secretario de Relaciones Exteriores. No, Pregúntele a Relaciones Exteriores. Pero es que como yo le planteé a usted, si usted fuera director de migración... Bueno, eso sería una hipótesis. Y usted sabe de eso. Eso sería una hipótesis. Si a mí el ministro de Relaciones Exteriores me llama, yo le voy a decir, mira, aquí hay una situación de crisis incontrolable. La pregunta es hasta dónde controlamos y hasta dónde no controlamos. Y lo que no controlamos, ¿qué hacemos? ¿A quién le pedimos ayuda? Porque con las capacidades instaladas que tenemos en el país no podemos responder ese reto. Don Raúl Martínez estaba desde Choluteca, lamentablemente se perdió la llamada y yo hace un momento dije que he pasado también imágenes y reportes desde Choluteca, del sur del país, de migrantes. Doctora, al escucharlo, ¿qué piensa usted? Bueno, como Instituto Nacional de Migración y como Estado, estamos conscientes que el problema de la migración no lo va a resolver un instituto. Por eso estamos trabajando de manera coordinada con diferentes instituciones del Estado, con cooperación internacional y con sociedad civil para poder dar una respuesta integrada. Cuando hablamos de integridad es eso, que las diferentes instituciones asumamos el rol que nos corresponde para poder brindar asistencia a lo que son a los migrantes en tránsito, principalmente esta asistencia humanitaria que es la que necesitan al ingreso de nuestro territorio nacional. Entonces, estamos trabajando en ese marco para poder, este marco que va a estar establecido en una política migratoria que actualmente no tenemos en nuestro país. Oye. Entonces, en esta política vamos a integrar a todas las organizaciones que asuman su rol. ¿Y quién va a ser el garante de estar velando, como dice, en el cumplimiento de las funciones de cada organización? Ahí ustedes pueden asumir una posición de liderato y de realismo. Lo estamos haciendo porque no, es a través liderato del sí, pero realismo no. A través del Instituto Nacional de Migración es el que está liderando actualmente liderato la sí, realismo no. de migración. Bueno, óyete, el argumento es este. Desde un punto de vista de enfoque está correcto. Liderato sí, mandato sí. La pregunta es, ¿hasta qué límite llega eso? ¿Y qué pasa? Porque tú dices, y las otras instituciones que están colaborando con el instituto, ese es el gobierno de Honduras. La pregunta es, claro, ¿dónde hay en el gobierno de Honduras una política migratoria que están siguiendo todas las instituciones que están metidas en migración? ¿Quién la maneja? ¿Quién la idea? ¿Cuántas metas tiene? ¿Qué grado de efectividad tienen esas metas?
¿Y qué pasa con la parte que es hipótesis nula porque no se cumple con lo que hay que hacer sencillamente porque no hay los recursos suficientes para de ahí en adelante seguir controlando algo que no nace en Honduras? Y sean realistas, no nace en Honduras. Es imposible que Honduras tenga la capacidad para responder para un fenómeno que prácticamente viene del sur y de gobiernos extrarregionales. La ironía está, y esto sí es una crítica directa al gobierno ahora, la ironía está en que este gobierno tiene muy buenas relaciones con esos tres países y sin embargo el tema migratorio no se discute, por lo menos públicamente. Voy a hacer una pausa. En un momento estará listo René Amaya, está listo ya, con el pastor Carlos Rovelo de la Iglesia Manantial de Vida. En ese lugar dan atención a los migrantes. Una pausa. ¿Por qué el gobierno de Honduras, dice aquí don Ricardo Rueda, eso le tocaría ya a la Cancillería que dirige, dirige Eduardo Enrique Reina, tendría que contestar? Aquí me aceptó que las posiciones de Trump del muro no eran tan descabelladas, entonces ¿por qué? Él no está de acuerdo de lo que pasa en Danlí, que también pasa en Nueva York. No te voy a decir más, y te lo voy a decir como ciudadano americano. En estos momentos, quien está manejando la operatividad, que es el gobierno de Biden, lo que hace institucionalmente y las políticas que tiene y las estrategias que tiene son de Trump. ¿Quién va a sacar más? ¿Quién va a sacar más hondureños? ¿Biden, Trump o Obama, que fue el que más hondureños sacó de Estados Unidos? Sacó quiere decir que los deportó. Sí, que los deportó. Aquí en Honduras decimos sacar cuando lo corren. ¿Quién sabe que usted aquí vive? No, yo te voy a decir el argumento interno, que no se discute aquí y que oficialmente el gobierno de Estados Unidos no lo discute. ¿Tú sabes cuántos indocumentados hay en Estados Unidos que llevan más de 10 años viviendo con sus familiares, trabajando sin permiso y no los deportan? ¿Tú sabes cuántos millones? No, dime. Millones, mire. 12 millones. Se lo voy a decir sencillo, de Honduras. ¿Cuántos hay en el TPS? Espera, 68,000. Bueno, hay cientos de... Espérate, en el TPS... ¿Usted sabe que jugó Honduras, Estados Unidos en Washington? Partido eliminatorio para la Copa del Mundo. El 90% del estadio está lleno de hondureños indocumentados. No sé, yo te puedo dar las estadísticas y te puedo decir por qué no lo solucionan. No lo solucionan porque esa población le sirve de amortiguador para que los empleadores y el gobierno no revisen el salario mínimo y ajustarlo a la inflación que tiene la economía. 12 millones, tú sabes, en el TPS hay 300,000 personas de 14 naciones. ¿Qué cosas son 300,000 personas? Agregárselo a 12 millones, eso no es nada. No es nada. Entonces, eso es lo que hay que discutir, eso. Y esos empleadores, en el TPS la gente tiene permiso de trabajar y no tiene ninguna duda de que no lo van a deportar. Y sin embargo, la pregunta es ¿cuánta gente tiene TPS que están trabajando fuera de la legalidad porque no le cumplen los requisitos mínimos legales de contratación? 10 personas a 5,000 son $50,000. $50,000 en Venezuela, usted es millonario. Así de sencillo, eso no se lo gana usted en ningún tiempo. Mi venida para acá también es causa de un problema que tengo en una rodilla, tengo desgaste en el hueso y la operación sale en $9,000. Yo trabajando, yo mañana, si Dios lo permite, cumplo 60 años. Lo que trabaje 20 años no me da para hacerme una operación. No me da. Eso es mentira. En Venezuela, el que gana dinero allá es la gente que está arriba en la presidencia y eso, que puede ganar dólares. Pero el trabajador allá no tiene esa posibilidad. Es una miseria total, porque su salario $20 mensual, ¿qué alcanza eso? Si usted tiene que pagar todos los artículos de primera necesidad en dólares, pero su sueldo allá es en bolívar. Y los servicios también. Y los servicios también. Ahora, los servicios son accesibles, inclusive hay espacios, hay partes donde no se pagan, por ejemplo, la luz ni el agua. Pero $1 allá son 9,000 bolívares. Imagínese usted la devaluación que tiene nuestra moneda. Por eso es la migración tan grande que está ahorita, porque la juventud no tiene futuro allá. Menos los viejos. Nosotros ya a mi edad no consigo empleo, consigo de seguridad. Y de seguridad una persona gana menos o sea, gana como la mitad, póngale
12 dólares mensual. Ajá, ¿qué hace usted con eso? Entonces usted lo que hace, allá en Venezuela prácticamente va a quedar es el gobierno, la gente del gobierno trabajando, porque lo que los demás no podemos vivir allá. Así de sencillo. Porque aquí también hay un joven que también se encuentra acá y en busca también de vivir en mejores condiciones. Vamos a ver si nos cruzamos, porque estamos en vivo. ¿Usted de dónde viene, mi hermano? De Venezuela también. De Venezuela también. ¿Y cuál es la situación con la juventud allá? No, allá ahorita no hay accesibilidad a nada. Por lo menos yo vengo de Venezuela porque soy perseguido político. Por estar manifestándome, dando mi voz a que no estoy de acuerdo con el gobierno. Me agarraron, me metieron preso, tuve unos días preso, tenía que estar huyendo de la policía, de los militares, todo porque te tenían ya como fichado, pues ya te conocen y ya cada vez que te agarraban te querían hacer algo, preso o algo, entonces tuve que salir de mi país pues porque ya no podía vivir en mi propio país, no podía vivir yo. Entonces ya ahí yo... Y al igual que usted hay muchos jóvenes que están en la misma. También mi hermano también está así igual porque a los dos nos agarraron y a los dos no tenían que esconder siempre o andar por ahí y optamos por la mejor salida, que es salir de nuestro mismo país por un mejor futuro para nosotros también pues. Muchas gracias, porque al otro lado también tenemos a otro, vamos por acá, Elvin, vamos a platicar también, solo regáleme un minutito, ¿usted de dónde viene? De Cuba. De Cuba, ¿por qué se vino de Cuba? Por mejorar. Ajá. ¿Cuál es la situación en Cuba? Muy mala. ¿Hay futuro? ¿No hay futuro para los jóvenes? ¿Hay empleo? Futuro no hay. Para los jóvenes no hay. ¿Cuánto gana una persona en Cuba? 2.500. ¿2.500 qué? ¿Dólares o qué? Pesos cubanos. Pesos cubanos. ¿Eso más o menos cuánto equivale? Vamos con usted para que me explique un poquito por acá. Antes que nos enredemos por acá. Explíqueme, más o menos cuánto es esa cantidad de dinero. ¿Es usted equivalente a dólares? Saque la cuenta, el salario mínimo viene siendo como 2.700, 2.900. Máximo. Un promedio de $20 ahí. Sí, pero es que no lo puedes comprar porque es prohibido. Ajá. El dólar no se comercializa en Cuba. Sí. Es por afuera, no es que... Es en tarjeta, tienen que ponértelo en una tarjeta, no nunca lo puede tener en la mano. ¿Cuál es la realidad en Cuba con los jóvenes? Que no tenemos futuro. Es dura la situación. Es duro, sí. ¿Cómo salen ustedes de Cuba? Salimos para Nicaragua, que es libre visado, en avión. ¿Otros se vienen en balsas o...? Sí, pero esos son los que van directo a Estados Unidos. También se mueren ahí. Mucho riesgo. Y a diario son cientos de cubanos que están saliendo. Uy, que son 4 aviones que entran diario a Nicaragua. 4 aviones diarios. Bueno, en el vuelo de nosotros entran los 4. Cuando entramos nosotros somos diferentes vuelos. Ajá. ¿Y cómo logran salir? Porque el mismo régimen en Cuba, bueno, evita que se dé todas estas cosas. No, porque es libre visado. Nicaragua es libre visado. Para Nicaragua, sí. Sí, libre visado. ¿Y por lo menos, más o menos, cuántas personas vienen en estos aviones? Completo, la mayoría, el 80%. Vienen llenos, repletos. ¿Y cuánto les cuesta un pasaje de Cuba a Nicaragua? Entre 2.500 hasta 3.700. ¿Qué? Dólares. Dólares. $2.500. Y después ya de aquí salen por Honduras, Guatemala, México, hasta llegar a la frontera. Exacto. ¿Y la realidad en Cuba cuál es? Imagínate. Bueno, le comprendemos porque lo que viven estos jóvenes, licenciado Valladares, al igual que los adultos, buscando una mejor forma de cómo poder sobrevivir. Usted ha escuchado el relato de cada uno de ellos y así vienen otra cantidad también de ecuatorianos, vienen también personas de Perú, que son muy pocos, pero sí ingresan, la mayor parte son ecuatorianos, pero el resto son cubanos, son de Venezuela, la mayoría, que son familias completas las que vienen, y también personas que vienen de Haití, de África, que cruzan por Nicaragua, entran en territorio hondureño y salen con dirección hacia los Estados Unidos. Eso es lo que se vive aquí, en este centro de refugio, donde el pastor Robelo, que a diario se le está atendiendo el licenciado Valladares, y también no tienen agua, me decía el pastor Robelo. No tienen agua y las personas esperan que el SANA o alguien bondadoso vengan aquí a este centro de refugio, aquí en la colonia Villanueva, sector 5,
a darles agua para que ellos puedan bañarse y puedan también tomar un poquito de agua y así pasar estas horas o días para poder continuar esta ruta hacia los Estados Unidos. Retornamos con usted, licenciado Valladares. Un momento, ¿dónde está la iglesia Manantial? Y segundo, correctamente me apunta aquí la doctora Josiana Martínez, que es la gerente de Derechos Humanos del Instituto de Migración, que les pregunté es que cómo los han tratado aquí en Honduras. Sí, ¿dónde está ubicado? Me pregunta el licenciado Valladares, la iglesia. Demos bien la dirección porque de migración también están consultando. Estamos ubicados en el sector 6 de Villanueva, 2 cuadras arriba después del puente peatonal, entrada a la residencial Honduras por el anillo periférico. Que une la parte de Villanueva con el técnico Honduras, es el puente peatonal. El puente peatonal, ese puente peatonal, 2 cuadras arriba exactamente, está el Ministerio Manantial de Vida Iglesia en las calles. Sí, y en vez de... Venga por acá para mostrar estas imágenes. Allá mira al fondo, licenciado Valladares, donde está el puente peatonal. Ahí hace una Y, es decir, usted viene del técnico Honduras para cruzar hacia Villanueva y en vez de agarrar la calle que va hacia la residencial Honduras, agarra 2 cuadras para arribita, de aquí de Villanueva, del sector 6, y aquí está la iglesia Manantial de Vida. Manantial de Vida, aquí estamos, 2 cuadras exactamente. Ahí está. Bueno, ahí está la dirección, licenciado Valladares. Teléfono y preguntámele a uno de los migrantes rápidamente cómo los ha tratado la Autoridad de Migración de Honduras. Teléfono, ¿a qué número telefónico se puede contactar de ustedes? Muchas gracias por esa ayuda. Necesitamos, si no vamos a poder parar, no vamos a poder, pues no tenemos agua. Entonces es el 96 67 82 46. Repítalo. 96 67 82 46 es el teléfono, mi teléfono. Ayúdenos ahí, licenciado, por favor, ahí necesitamos agua para seguir operando. Bien. Rápidamente venga para acá porque me pregunta el licenciado Valladares cómo los han tratado acá. Preguntémosle a la gente, mira, aquí están echándose su burrita, como decimos popularmente los hondureños. ¿Cómo lo han tratado aquí en Honduras y aquí en el centro, hermano? Bueno, por lo menos aquí en el centro nos han tratado súper bien, todo bien, nos han dado buena atención, nos han brindado comida, desayuno, nos brindaron donde dormir, alojamiento, o sea, nos dejaron bañarnos y tal. El tema, y en migración, ¿cómo los trataron al momento cuando cruzaban? No, nos trataron bastante bien, no nos maltrataron ni nada. Por lo menos aquí es donde menos nos han maltratado. Sí, el salvoconducto y todas las cosas, porque estaban extorsionando en el pasado a muchas personas. En el caso de ustedes, no había ningún problema. No había ningún problema. Sacamos el salvoconducto en troje y nos vinimos hacia acá. Ahí está. ¿Y a usted, cómo lo trataron ahí en la frontera? Bien. Nos dieron el salvoconducto rápido, una atención buena y hasta ahora nos encontramos con el pastor, nos dio buena atención. Sí. Nosotros no tenemos... No se pueden quejar entonces. De este país. A pesar de porque estamos en similares condiciones, porque hay mucha pobreza aquí en Honduras, la atención no ha sido tan mala. No ha sido mala. Creo que son buenas personas y han dado lo mejor por nosotros los migrantes. ¿Usted viene de Cuba también? De Cuba. Bueno, licenciado Valladares, aquí está el relato de cada uno de ellos sobre la atención que se ha vivido en estas últimas horas en el territorio nacional. Bien, gracias René, muy bien, felicito a la gente de la iglesia, al pastor, que están haciendo una muy buena labor y ahí está claro que los han tratado bien en migración, han dicho los migrantes, don Ricardo y luego la doctora. No, yo creo que la labor que está haciendo la iglesia en estos momentos es encomiable y probablemente dentro de las organizaciones no gubernamentales es la que más se destaca. Y cuando estoy hablando de iglesia, estoy hablando de iglesias cristianas, católicas y no católicas. Así que en ese sentido necesitamos más presencia eclesial, en ese sentido, de las distintas denominaciones que hay, porque son las que tienen probablemente la motivación humanitaria mayor y tienen los principios éticos y morales para atender este tipo de población, que es una población difícil de atender. Ya. Bien, me dice Mauricio Padilla, feliz día, pregúntele al gerente de Derechos Humanos si sabe la injusticia que hay en la frontera de la Amatillo. Todos los turistas nacionales en fila de muchas horas en el puente para presentar la tarjeta de COVID lo hacen llenar la información con código QR obsoleto. Esto está para poder pasar a la frontera a hacer otra fila gigante para trámite aduanero en la frontera de El Salvador. Es moderno y rápido, no hay filas ni piden ese requisito. Saludos. Bien.
Primero, lo de el albergue que tiene esta iglesia. Manantial. Manantial, muy bien, por cierto. Coloquen el número donde la gente puede mandar agua ahí al manantial. Y Alexander, tal vez hablas con Denia de la Zula o con Elena Caffi, que nos ayude mandándole agua a esa gente ahí, porque hay que ayudar a los migrantes. Teléfono 9667. Ahí está, 96 67 82 46. Excelente. ¿Qué le pasa? Estamos aquí modernos. No, me callo. Yo trabajo con datos. Bueno, excelente. Es importante reconocer el papel que ha jugado tanto la Iglesia Católica y Evangélica, que nos han brindado este servicio, nos brindan este servicio a los migrantes, tanto en el Jesús está vivo, en la Casa de la Esperanza, en Choluteca, Cáritas, el albergue la Casa del Migrante en Ocotepeque, porque ellos han hecho una gran labor en atender a estos migrantes, en poder brindarles una noche de descanso. Entonces también nosotros como instituto estamos trabajando, tanto como lo mencionaba al inicio, en Oriente, para poder tener un lugar donde ellos puedan permutar y descansar. Estamos trabajando también aquí en Tegucigalpa, porque hemos visto la necesidad, porque estos espacios son insuficientes, no son suficientes tanto la iglesia, no va a ser suficiente también lo que se haga desde el Instituto Nacional de Migración con las alcaldías municipales para poder brindar esta asistencia humanitaria, pero sí estamos trabajando en esta ruta, porque es necesario tener estos albergues tanto en Oriente, Occidente, en el centro, hasta San Pedro Sula, porque en los últimos días hemos visto el incremento y estos abordajes se han hecho a través de las alcaldías municipales para poder tener estos centros de descanso para el migrante, porque hay que recordar que estas personas van en tránsito por nuestro territorio, son muy pocos los que deciden quedarse en nuestro territorio, y mientras su tránsito en el país sea un tránsito digno, que puedan tener lugares dignos donde permutar y descansar. Entonces sí es muy importante el papel y hay que reconocer y felicitar a la Iglesia por esta enorme labor que ha hecho con nuestros migrantes que van en tránsito por el territorio. Don Ricardo. Mire, yo creo que, siguiendo lo que acaba de decir la doctora, lo que puede hacer la sociedad civil, que no lo haga el gobierno, porque la sociedad civil tiene una serie de cualidades que el gobierno no tiene. El gobierno es más burocrático, más partidista en términos de partido, más populista en términos de lo que quieren proteger de su gente, mientras que en las iglesias son más amplios. O sea, ahí a esa gente para entrar a recibir esos servicios no se le pregunta de qué religión es. Ahí tienes la diferencia. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué estamos aprendiendo de este ejemplo? Que es un ejemplo que yo diría es referente. Lo que puede hacer la sociedad civil, el gobierno no trate de sustituirlo porque ni tiene la capacidad ni tiene el espíritu para trabajar. Entonces, desde ese punto de vista, las iglesias tienen ventaja. Entonces, trabajemos con la gente que tiene más ventaja. Ahora, evidentemente, esta gente no puede trabajar solo. Y en eso, cuando el gobierno se mete, lo que puede hacer, si está haciendo algo positivo, está multiplicando las capacidades que tiene. ¿Cómo puede el gobierno en estos momentos decir, bueno, solucionemos el problema del agua? Y en ese sentido, vayamos a un medio de comunicación como es el Canal 11. Entonces, estamos haciendo esto, eso es válido. Bueno, yo le estoy escribiendo aquí a Denia, que es una amiga que trabaja en la Zula, es la de comunicaciones, para que le diga a Elena Caffi que ayude ahí y manden agua para colaborar. Aquí me escribe mi amigo Mauricio Padilla. Mi amigo Padilla es inteligente, pero creo que no estaba poniendo atención, que la doctora Josiana Martínez es gerente de Derechos Humanos del Instituto de Migración. Ella no tiene nada que ver con, puede que tengas razón, dejo el amativo, pero ella está con derechos humanos. Pero igual podemos, porque sí se han hecho, porque ya tenemos varias denuncias sobre el tema y que a través de la Mesa de Salud e Inmigración se han abordado porque es un tema de salud. Trabajamos en conjunto con ellos para ver de qué forma se logran mejorar y que estos trámites por aduanas, al ingreso del territorio sean procesos más expeditos. Entonces sí hay acercamientos con la Secretaría de Salud para abordar estos temas. Ok.
Entonces, dígame. Voy a hacer un comentario sobre los colegas que los admiro, que trabajan en derechos humanos. Y es lo siguiente. Migrar es un derecho, eso es cierto. Yo no creo que haya ningún país que diga que eso no es un derecho. Pero tampoco veo ningún país que tenga la obligación de aceptar a todos los migrantes que llegan. Eso ya tiene consideraciones de tipo político, de seguridad. No, le voy a reforzar eso. Mire, tenemos que tratar bien a la gente, que pase, pero aquí somos más pobres somos el segundo país más pobre de Latinoamérica también. No la tenemos fácil, pero sí hay que ayudar a la gente que va en tránsito y todo. Pero aquí somos bien pobres, no hay trabajo, los nuestros también se van todos los días a buscar el sueño americano. Está con nosotros César Sánchez, asesor del Instituto Hondureño de Migración, quiere comentar sobre lo que hemos abordado. Solo voy a unos anuncios y estoy con el licenciado César Sánchez. Una pausa. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos sobre el tema abordado esta mañana, tema migratorio. Está con nosotros el licenciado César Sánchez. Él es asesor del Instituto Hondureño de Migración. César, buenos días. Buenos días, licenciado Valladares, doctor Ricardo Puerta, un gusto y un saludo a la distancia. Doctora Joseana, compañera del instituto. Estimables, quisiera plantear sobre la mesa algunos temas que deben de formar parte de la discusión y creo que en ese sentido vamos a tratar de desarrollarlos. Voy a generar algunos datos de los últimos 5 años sobre migración irregular en el país y voy a partir desde el 2018. En el 2018, el Instituto Nacional de Migración registró 6.373 migrantes. Luego, en el 2019, 34.206. Luego entramos al año de pandemia en el 2020 y el 2021, donde en ambos años suman aproximadamente 25.000 migrantes. Hasta ese momento, el tema de la migración irregular era un tema que podía ser controlado por las capacidades que en ese momento se tenían, pero al día de hoy tenemos 145.959 migrantes, un 700% más en comparación con el año 2021. Entonces, desde aquí vamos a empezar a plantear algunos temas. El tema de la migración en Honduras nunca ha sido un tema de agenda, más que sea para temas políticos o para temas de remesa. Esto como país de origen. Ahora, el tema de la migración irregular, según los datos que les he compartido, tampoco formaba parte de la agenda de la gestión anterior. Entonces venimos arrastrando a trabajar con un presupuesto que corresponde al año 2021. Nuestra gestión es una gestión transparente, entonces les voy a dar el dato con el cual veníamos trabajando. Se dejaron presupuestados para el año 2022 45 millones de lempiras. Claramente está que la gestión anterior jamás imaginó que al 31 de octubre del 2022 íbamos a tener 145.000 migrantes. Entonces, bajo esta lógica, entendemos de que las capacidades del Estado de Honduras y particularmente de las instituciones han sido desbordadas. Entramos en una nueva gestión también, y aquí con eso no me quiero justificar, pero nos hemos tenido que adaptar a lo que ya existía. Y sobre lo que ya existía hemos tenido que ir trabajando sobre la marcha y aparte de ello, pues entonces empezar a implementar la visión y la propuesta de la presidenta Xiomara. Estamos claros de que la delegación de Trojes y Danlí han sido las que han estado en el foco de la discusión. Sin embargo, creo que el licenciado Valladares, que ha formado parte de la administración pública, entiende y comprende que los procesos administrativos dentro del Estado
tienden a ser relativamente complejas. Pues entonces, en ese sentido, hemos aumentado las capacidades con equipo y con recursos humanos. Adicionalmente, hemos destinado algunos recursos de otros rubros para poder hacer frente a lo que tenemos en la actualidad. Definitivamente el doctor Ricardo Puerta en algo tiene razón. Los recursos son insuficientes en la actualidad. Ahora, cuando él pregunta, ¿pero qué han hecho con esos 149,000? Pues, doctor, le estoy mencionando que hemos registrado 149,000 migrantes. Habrá otra X cantidad que ha ingresado por puntos ciegos, que definitivamente no tenemos un control sobre la frontera, pero entonces hemos brindado este registro a 149,000. Ahora, asistencia y protección. Estos ya son dos temas completamente diferentes. Y creo que el doctor Ricardo Puerta también es conocedor de que aún así el mismo migrante hondureño retornado, una vez que toca frontera en Honduras, empieza a iniciar otra vez el círculo de la migración. Y lo mismo ocurre con los migrantes en tránsito. Una vez que ellos llegan al territorio Honduras, lo que ellos necesitan es un pase de permiso de un punto A un punto B para salir del país. Es decir, estas personas, y me atrevo a decirlo de esta manera, en un 98-99% no se están quedando en el país, sino que es un pequeño porcentaje, y hacia ese pequeño porcentaje, como gobierno tenemos que brindarles algunas respuestas mientras ellos están acá. Y en ese sentido, desde el Instituto Nacional de Migración, pues se ha diseñado una estrategia interinstitucional donde están todas las instancias del gobierno, cooperación internacional también, para tratar de brindar unas respuestas. Entonces, retomando, tenemos el reto por delante de que entonces en el documento que tenemos de política migratoria, las instituciones que forman parte de este documento, de este instrumento, también puedan operacionalizar el componente de migración, porque esto es lo que ha ocurrido. Los migrantes han sido importantes mientras aportan con remesas desde el punto de vista del país de origen. Más sin embargo, como país de tránsito, jamás ha estado sobre el tema de la agenda de las instituciones. Y es ahí donde tenemos el reto por delante, que las instituciones del gobierno tengan como un eje transversal en sus acciones el tema de la migración. Y para ya ir cerrando, pues entonces tenemos por delante un compromiso desde la administración del abogado Alvarenga, que para el mes de diciembre nosotros vamos a estar entregando a la presidenta el documento de política migratoria, pero también una propuesta de lo que es la nueva ley de migración y extranjería, que vendría a tener un abanico de opciones de acuerdo a la convencionalidad internacional para ofrecer algunos mecanismos de protección. Ahora, tendremos que buscar los recursos de aquí en adelante, perfecto. Nosotros ya tenemos algunas proyecciones de aquí de cara a los próximos 4 años, y hacia eso es que hemos empezado a proyectar los recursos y a identificar algunos otros que puedan ser provenientes de fuentes financieras. Por favor, licenciado, no corte, para que don Ricardo le pueda hacer algunas preguntas, pero antes tengo una buena noticia y ojalá pues siempre tuviéramos personas así. Me escribió el presidente nacional de la Cruz Roja, José Juan Castro. José Juan, si le dices gracias por atender la llamada, el llamado que hice al aire, y me dices que ya has hablado con el pastor y que va a ayudar a la Cruz Roja con el agua. Gracias, José Juan, el presidente de la Cruz Roja. Adelante con su comentario y le reitero el agradecimiento. Gracias, Raúl, y así gracias también por visibilizar cada vez más estos temas, que es una problemática de todo el país, bueno, del mundo, pero que Honduras, con todos nuestros hondureños retornados, nosotros como Cruz Roja ya tenemos más de 10 años de estar trabajando en este tema. Hemos atendido a más de 280,000 hondureños retornados, administramos el centro de retornados en Omoa, ahora el de Belén, en San Pedro Sula, pero también hemos estado muy activos en Trojes, hemos estado en Choluteca, tenemos puntos de humanitarios que son autobuses donde damos internet, damos para que ellos puedan conectarse con sus familiares, hemos estado dando kits de higiene, alimentación,
pero también muy preocupados como Cruz Roja de la incidencia de venezolanos, y no solo venezolanos, en las grandes ciudades, no solo en Tegucigalpa, en San Pedro Sula también, en las grandes ciudades. Nosotros hemos también abierto una clínica en la Segunda Avenida donde hemos estado atendiendo bastantes migrantes en este sentido, pero ya nos hemos contactado debido a tu llamada y por eso también te felicito a ti por visibilizar estos temas. Y ya nos hemos contactado con el pastor, vamos a sentarnos con él, no solo vamos a ayudarles hoy, mandarles este tanque de agua para que se abastezca, sino ver en qué otros temas le podemos ayudar para poder que él siga haciendo esta muy buena obra también en el país, Raúl. Gracias, José Juan, muy gentil, y lo felicito, qué bien, y felicito a la Cruz Roja. ¿Comentarios sobre lo que ha dicho el licenciado? No, yo creo que aquí preguntas sobre lo que ha dicho el licenciado César Sánchez. Bueno, primero, felicitaciones a César por el realismo que nos ha dado en términos del informe. Se nota que es alguien que sabe, que tiene conocimiento y que bueno por esta administración, por el gobierno, por la migración, porque gente así, igual que la doctora que he mostrado, me gustó la doctora cuando usted que es bien incisivo, la doctora. No, yo felicito a la doctora y me gusta que me pique. ¿Y qué le dice a César? Ya le digo a César, mire, si yo tuviera gente como usted en distintas instituciones gubernamentales que se relacionan con la sociedad civil y con la empresa privada, las limitaciones que tenemos ahora no serían limitaciones, serían activos, palancas que vamos a tener para multiplicar los pocos recursos que tenemos. Y déjeme decirle algo, a mí me impresiona enormemente, y ahí me solidarizo con Raúl, el colega, que Honduras, con lo pobre que es un pobre de administración, no de recursos naturales. No, ahí somos riquísimos, desgraciadamente no hemos avanzado. Exacto. Con lo pobre que es el país en términos de administración, porque aquí la desgracia es el gobierno, no es la sociedad civil ni es la empresa privada. Aunque dentro de la sociedad civil y la empresa privada hay corrupción, que también hay que denunciar. De acuerdo. ¿Comentarios sobre lo que ha dicho César? No, claro, este era un tema que no estaba en la palestra pública, que no estaba considerado ni en los presupuestos del mismo Instituto Nacional de Migración, ni de los presupuestos de las demás instituciones del Estado. Pero ya estamos caminando, estamos trabajando para poder garantizar el derecho a la migración, porque desde este gobierno, desde la presidenta Xiomara Castro, reconocemos que la migración es un derecho humano y que no van a ser muros los que van a parar. Este es un fenómeno social que no lo va a parar nada. Esto va a seguir sucediendo. Están dentro de las proyecciones del Instituto Nacional de Migración, que para el próximo año se estiman que 200.000 personas migrantes van a transitar por el territorio hondureño, y en el cual nosotros tenemos que prepararnos, y es a través de esta política migratoria donde estén involucrados todos los sectores, tanto las organizaciones civiles, organizaciones del Estado, empresa privada, sean partícipes de la elaboración de esta política. Y como lo decía César, a finales de diciembre esperamos contar con esta política, empezamos a socializarla con el pueblo hondureño, que sea una política que dé respuestas hacia el tema migración, igual hacia los migrantes hondureños, que como Estado tenemos que garantizar el estado económico de nuestra población, los derechos políticos, los derechos sociales, para que los migrantes no salgan del país, no tengan la necesidad de ir a un país extraño desde todos los sentidos y poder buscar esas mejores oportunidades de vida. Tenemos que ser, desde el gobierno de la presidenta Castro, estamos trabajando para garantizar estos derechos a la población hondureña y que no tengan que salir de este territorio. Igual para las personas, para los migrantes que van en tránsito, desde el Estado les vamos a garantizar eso, porque reconocemos que la migración es un derecho humano y con Estado les garantizamos el acceso al territorio hondureño, el acceso a los servicios como ser salud, el acceso también a los debidos procesos a los migrantes que van por nuestro país. Y nos sentimos alegres cuando escuchamos a un migrante decir cuál fue el trato en frontera, y que vemos que hay un cambio en el país, de que dice que sí, que los trataron muy bien
Entonces nos sentimos orgullosos de que sí estamos haciendo el trabajo y reconocemos que hay muchos retos todavía por cumplir y que sí vamos a trabajar arduamente para poder dar respuestas. Sí, no es fácil. Por ejemplo, me gustó cómo esta iglesia tiene ese refugio, pero no es fácil. Y lo que usted dice en Danlí, lo que usted vio en Danlí, no es fácil y tampoco para migración. Lo que dijo César también, el desembolso de recursos, el proceso que ha venido ocurriendo. Ojalá que mejor. Creo que han hecho un buen esfuerzo. Me gustó también que un impuesto que le cobraban a la gente que pasaba por Honduras, también lo quitaron. Eso me gustó mucho. Se ve que la gente de migración quiere hacer bien las cosas. Si está César ahí todavía. César, decía don Ricardo, solo algo, decía don Ricardo, y yo le salí al paso y él también lo vio. De lo que vio en Danlí, de que una gente no puede dormir, duerme en la calle y hace sus necesidades de los migrantes. Pero también le dije que pasa lo mismo en Nueva York. Vi a una venezolana con todo el marido y una niña chiquita que la golpeó un policía en Nueva York, en Estados Unidos. Es cierto, y la fueron a tirar enfrente de la casa de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. ¿Qué tanto está preparado Honduras, César, para esta llegada fuerte de venezolanos, cubanos, de gente que viene en tránsito? ¿Qué necesita el gobierno? Reitero, pienso que están haciendo un buen trabajo, pero él dijo algo también, no es fácil que sea suficiente. ¿Qué viene? César. Sí, por delante nos corresponde plantear acuerdos bilaterales con los países de estos migrantes totalmente. Es necesario que tengamos que sentarnos a revisar cómo vamos a hacer estos procedimientos de los flujos migratorios que sean seguros, ordenados y legales. Totalmente no tenemos las capacidades como país, en esta parte estamos claros, entonces por eso tiene que existir una corresponsabilidad por parte de los países de origen de estos migrantes, en el cual también tienen que buscar a comprometerse de alguna u otra manera a ese retorno voluntario de los mismos migrantes. Ahora, estamos claros de que no vamos a poder detener los flujos migratorios, no lo vamos a poder hacer, y bueno, pues lo que corresponde es también cómo entonces nos volvemos unas comunidades de acogida para estos migrantes, y eso es necesario empezar a trabajar desde ya, desde lo local, desde lo departamental y también desde el tema como país. Ahora, aquí lo que nosotros que tenemos que también tener en cuenta es que también tenemos una situación a nivel país, pero entonces ¿cómo hacemos de estos flujos migratorios y de las condiciones que tenemos que país una cohabitación en ese sentido? Si me pregunta cuál es la respuesta más viable, qué es lo que tenemos al corto y al mediano plazo, de momento tenemos algunas propuestas que están en el aire, porque jamás hemos sido país de destino, o sea, es una nueva realidad que vamos a tener también, pero necesitamos prepararnos, necesitamos conocer cuáles son esas experiencias que han tenido algunos otros países, por ejemplo Panamá, Costa Rica, que históricamente ha recibido flujos migratorios por parte de Nicaragua. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos preparando? Y eso es algo que la dinámica migratoria es cambiante. Como hoy podamos tener estos flujos migratorios si nosotros tengamos una proyección de aquí al 2023, como después que ya no tengamos estos flujos. Entonces, tendremos que ir haciendo sobre la práctica, y creo que eso metodológicamente lo conoce el doctor Ricardo Puerta. La migración es un aprender haciendo, totalmente. Es de aquí en adelante cómo vamos observando cómo se van presentando estos flujos migratorios, pero también ir pensando en cuestiones estratégicas al mediano y a largo plazo. Del momento, lo que nosotros no podemos comprometer como gobierno, como Estado, es a garantizar de que el migrante, una vez que está en frontera, pueda ingresar al territorio hondureño, se le pueda garantizar, una vez que esté en el tránsito, también se le pueda garantizar la libre circulación,
Y en ese sentido es necesario también algo muy importante, que es el tema de la persecución del delito cuando se dan casos de extorsión por parte de funcionarios públicos o de actos de corrupción de funcionariado público, es perseguir el delito y sancionar inmediatamente. Pero es que entonces aquí tenemos otra realidad. Estamos en un 90-92% de impunidad en el país. Entonces, son una serie de factores que hay que analizar y que hay que tener en consideración. Por ejemplo, nosotros quisiéramos, en la medida de lo posible, de que el migrante en tránsito pudiera tener todas las condiciones, más sin embargo, hay unas cuestiones que son más de carácter estructural que definitivamente tenemos que empezarlas a trabajar, y creo que eso ha sido como parte de lo que la presidenta Xiomara Castro ha planteado. O sea, déjenme hacer a mí cuestiones estructurales, que de eso me encargo yo. Ya de las cuestiones a nivel operativas, técnicas, etcétera, encárguense ustedes, instituciones, para poder brindar al menos algunas acciones que vayan en beneficio de este tipo de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, el camino no va a ser fácil. Tenemos de aquí en adelante algunos retos que tenemos que superar, como por ejemplo lo que les mencionaba, que las instituciones del Estado de Honduras tengan como eje transversal el tema de migración, porque no ha estado. Hasta este momento que nosotros hemos ido insistiendo, y ahí sí voy a reconocer, y no porque trabaje en el Instituto Nacional de Migración, sino porque el instituto también ha ido asumiendo un rol de liderazgo, porque también se ha tratado de cambiar la lógica del personal que trabaja en el instituto. Vinieron de 12 años de trabajar bajo un enfoque de security, donde el principal objetivo era la protección de la frontera. Entonces, cambiar el imaginario colectivo del funcionario público también forma parte de estos procesos. Y nosotros nos hemos enfrentado con ello. Entonces, tenemos que seguir aspirando y seguir escalando a que las instituciones del Estado también vayan planteando la migración como un eje estratégico y también como un eje transversal en el marco de sus acciones. Y creo que en ese sentido vamos por buen camino. Existe un compromiso a nivel político por parte de los tomadores de decisiones en tratar de abordar este tema, porque también forma parte de una de las prioridades del gobierno de la presidenta Castro. Gracias, licenciado César Sánchez. Como a mí me gusta leer lo que me dice la gente, aquí me escribe una persona a quien yo tengo mucho aprecio. Jamás en la historia, en los registros que tengo, he visto peor trabajo de funcionarios de migración. Por favor, no defienda lo indefendible, no les ayude. Pues en ese tema, me refiero al que estamos abordando, ese soy yo. No lo han hecho mal, en mi opinión. Y la suya, ¿en qué tema migratorio? Para preguntarles. Le paso los datos, aunque eso sería de mi parte apoyarlos. Mejor que sigan igual. Respeto su opinión, no la comparto. Bien, para que vean. Ya me gané mi bañada, pero no, y es alguien que aprecio mucho y que tiene mucha capacidad, pues. En ese tema sí me parece que han hecho cuando quitaron el impuesto, me pareció bien. Mire, hay algo que me reta lo que dijo César. Primero, aprecio enormemente ese análisis. Me parece un análisis muy con los pies en el piso. Yo lo que quisiera es que en este gobierno, que entre paréntesis yo le doy todo el beneficio de la duda, que quiere decir que si no han encontrado una respuesta, la van a encontrar, pero tienen que insistir. Y tienen que estar usando y tienen que trabajar sobre la hipótesis nula, no sobre los esfuerzos y los mandatos. O sea, si estamos cumpliendo con la ley y todavía no llegamos a cubrir lo que necesitamos, tenemos que hacer más. Este país sí tiene los recursos humanos para actuar, pero desgraciadamente, cuando se va a contratar a alguien en el gobierno, lo que se mide no es el recurso humano en términos de la capacidad que tiene, sino en términos de la vinculación política que tiene. Eso es un error y eso se sigue fomentando. Y se sigue fomentando, por ejemplo, en Banprovi, para poner un caso. Pero déjeme decirle un día de reto que tenemos al frente. El 5 de diciembre es el Día del Voluntario. En estos momentos, Visión Mundial está haciendo un esfuerzo, que es una institución, y ojalá que alguien de Visión Mundial entre en este programa y nos lo confirme. Van a hacer un evento donde realmente se van a discutir
nuevas proyecciones. A mí me gustaría que lo que dice César, que ya tienen una propuesta de una política migratoria, se discuta allí, porque allí van a haber gente con una que realmente son de distintas fuentes y tienen distintas mentalidades en términos de soluciones. Y es en la diversidad y en esa dinámica de la diversidad es que podemos encontrar nuevas respuestas que no tenemos, que siempre es un reto. Porque, como por ejemplo, una línea que definitivamente es totalmente cierta. Por primera vez Honduras está considerando en una forma masiva tener gente que quiere vivir en este país y quedarse a trabajar aquí. Que a lo mejor es una resignación porque no pueden llegar a Estados Unidos, eso es una decisión personal. Pero la otra cosa que no me gusta oír es que deberíamos de cortar de plano la migración. Eso es falso, eso no se puede cortar. Hay 2 millones de hondureños viviendo ya en Estados Unidos o fuera en distintos países, incluyendo España, etcétera, que tienen necesidad de seguir intercambiando acciones con sus familiares que tienen aquí, y eso supone visitas, intercambio de recursos, el concepto de remesas de conocimiento, que es una beta completamente virgen que tenemos que explotar, y eso hay toda una literatura para eso técnica. O sea, no es un problema de falta de conocimiento, es un problema de cómo la voluntad se junta con el conocimiento y con la realidad para resolver problemas que ahora no tenemos solución. Doctora. Bueno, como decíamos, somos un país que estamos en procesos nuevos, conociendo de migración, y hay muchos retos por cumplir. Actualmente no tenemos la capacidad, no tenemos ese recurso para poder abordar todo. Porque han asimilado vicios de los procesos viejos. No son vicios, no existe que dentro no son del vicios, país. el clientelismo político No, claro, que tiene el partido de gobierno, eso es un vicio. No, son vicios que vienen más de 200 no años. No importa. Y que hay vicios que hay que cambiarlos, porque como dice usted, no hay que ver personas. Mire, yo nací con una serie no hay que ver dirigentes. Yo nací con una serie de vicios que tenían mi madre y mi padre, pero son mi madre y mi padre, yo no puedo negar eso. Claro, nuevas generaciones van a ir cambiando y estamos para eso, para cambiar y hacer nuevos procedimientos dentro de nuestro país, y tenemos que seguirnos preparando en el tema de migración y tenemos que asumir estos retos para poder transformar y para poder dar respuesta. El reto que le dejo, doctora, es lo siguiente: con la efusividad, con el sentimiento, con el dinamismo que ustedes discuten cosas ideológicas, discutan también cosas operativas, prácticas, políticas, pragmáticas, de resultados, de qué no salió. ¿Cuál es la hipótesis nula que tenemos? La hipótesis nula quiere decir teníamos una meta y dejamos de cumplir un pedazo de esa meta. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos casos? ¿Qué características tienen? O sea, convirtamos el error en un aprendizaje. Claro, siempre de los errores se aprenden y hay que ir mejorando. Para eso están los si errores. Hay voluntad. Por eso hay que tener también memoria histórica para no seguir cometiendo los mismos errores. Y voluntad política, en el sentido de que puede ser que un enemigo político... Existe esa voluntad política actualmente. La voluntad política quiere decir que un enemigo político puede ser que tenga la solución que yo no tengo. Ay, ¿cuál será la solución? Es un reto no fácil, no fácil, no solo para las autoridades de migración, para el gobierno en general. Bueno. Para el gobierno, para la sociedad, tenemos grandes retos como sociedad, grandes transformaciones que hacer. Y te digo, hay que darle el beneficio de la duda al nuevo gobierno, eso de que porque tenemos todo este legado que nos han dado gobiernos anteriores, estamos en la pasividad y estamos en la no solución. Mire, me dice la amiga mía, vaya, hasta puertas se molestó ya. Gracias. Yo aprendo del error. Ahora asumo que cada vez que hago algo tiene error y ya tengo que aprender del error. Yo no puedo tener soluciones perfectas, soy un ser humano que tiene soluciones imperfectas. Acuérdate que Dios me dio libertad para pecar e ir al infierno. No, todos, y todos tenemos errores, también hacemos cosas buenas, virtudes y defectos. Exacto. Bien, conclusiones, dejemos algo bueno para... pero hábleme, antes de irnos, ¿qué va a pasar con... Hasta me trajo, yo creí que este era el candidato de él en vez de Trump, pero, pucha, enfoca aquí, hombre. No.
Déjame darte la historia. Vaya pues. En el año... Esto que estoy presentando aquí es el gobernador del estado de la Florida que ganó por un margen extraordinario, que Trump nunca ha ganado por ese margen nada político, pero que en el año 2018 era desconocido y el que lo lanzó, ¿tú sabes quién fue? Donald Trump. Ahora se dio cuenta de la calidad moral de Donald Trump y se empezó a distanciar de él. Y mira dónde ha llegado. Este individuo es probablemente el individuo más ejemplar que tenemos de lo que puede suceder de aquí en adelante en la política norteamericana. Bueno, ya estamos a mitad del mandato de Biden. Por cierto, las encuestas no favorecen a Biden ya, ha bajado. Pero en estas elecciones de término medio, Trump bufaba y ha anunciado que va a dar un gran mensaje que se supone puede ser el que va a decir que va a lanzar, pero este señor, volverlo a poner en pantalla, que ha ganado en la Florida con bastante contundencia y se ha alejado de Trump, podría ser un oponente para Trump, pero me decía don Ricardo que Penn también podría ser otro que le quite la candidatura. Para mí, si ponen a Trump otra vez, se equivocan. ¿Qué va a pasar? Déjame hacer el comentario de Trump. En Estados Unidos... Se emociona cuando... Sí. No, yo solamente trabajo con emociones y mi pensamiento. Si tengo pensamiento solo, las emociones me faltan. Muy bien. Entonces, déjame decirte algo interesante. El sistema de judicial norteamericano es ejemplar. Ahora, el asesino más grande que ha tenido el sistema, el mafioso más grande que ha tenido el sistema, que es Al Capone, murió en la cárcel. ¿Tú sabes por cuál delito? No por ninguno de las personas que mató. Por impuestos. Por impuestos. ¿Y tú sabes cuándo Trump presentó la liquidación de impuestos para ser presidente? Bueno, Trump quiso dar un golpe de Estado. No, y nunca... ¿Sabes qué pasa? Que el embajador de Honduras allá no se pronunció, no dijo nada, que debería ir a la cárcel Trump por ser golpista. No lo dejaron los gringos. Bueno. ¿Qué pasó? No, ¿y por qué este gobierno nombró a Llorens? ¿Y qué hizo Llorens mientras tanto que estaba en la llanura? No, ¿Por qué no discutimos eso? No, pero ese es asesor ahorita. Pero ¿por qué la embajadora gringa aquí, usted que es americano, opina de todo? Gracias. Mientras allá en Honduras nada, no dejan opinar al embajador de Honduras. ¿Por qué no deja que el embajador de Honduras va a decir que deberían de meter a Trump preso porque quiso dar un golpe de Estado? ¿Y por qué el gobierno de Honduras nombró a un embajador norteamericano para que lo defienda ante Estados Unidos? ¿Por qué no hay un hondureño que pueda hacer eso? No ha nombrado ningún embajador norteamericano. A Llorens. Llorens es el asesor de este gobierno. No, señor, está mal informado, él es amigo. Acuérdese que doña Xiomara estuvo en la embajada americana cuando dieron un gran golpe de Estado. La pregunta es, después que dieron el golpe de Estado hasta hoy, ¿de qué ha vivido ese señor en términos de dinero de Honduras, que salía de Honduras? ¿Quién? ¿Hugo Lorenz? Sí. ¿Quién lo mantenía? No sé. Diga. No sé. No, pero dígame ahora. No, yo voy a buscar. Yo tengo la inquietud, pero tengo una hipótesis de que salía dinero de aquí para allá. O sea, del gobierno pasado. ¿O usted cree que Mel Zelaya lo mantenía? ¿De dónde? Me está dando hipótesis plausibles. No, yo estoy viendo que usted lo que me está diciendo. No, yo tengo que investigar esa fuente. ¿Y Mel de dónde? Hasta le habían quitado la casa ese. Oye, ¿qué quiere decir? Que no es dinero de Mel, es dinero que consigue Mel. ¿De dónde consigue? No. ¿De Venezuela? Venezuela no está viendo que la gente está viniendo y está quebrado. O sea, ¿de dónde? ¿De Venezuela le daban a Mel para darle a Hugo Lorenz? No sé. O sea, si yo fuera Maduro y me tocara darle a Mel para que le diera a Lorenz, le diría, dime Mel. Oye, y si tuvimos 12 años de narcoestado, ¿de dónde salió ese dinero? ¿Para qué? Bueno, pues, entonces, ¿qué van a hacer los gringos con la migración? No, hay que discutir todo eso. Eso está sobre la mesa. Bueno, pues, su conclusión es que nos vamos. No, la conclusión es, yo me siento feliz de estar aquí con la doctora y contigo. Eso es lo único que te puedo decir. Muy feliz. Y me siento muy feliz en la participación que ha tenido César Sánchez. Me parece una expresión, ojalá que los servidores públicos de este gobierno tuvieran la formación y la información y la voluntad y el riesgo que acaba de hacer César con lo que dice. Muchas gracias por estar con nosotros, don Ricardo Puerta. Es un gusto que haya estado esta mañana. Nos despedimos con la doctora
Joseana Martínez, que es la gerente de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Migración. Muchas gracias, doctora. Raúl. Un gusto estar. Tenemos que pensar y repensar y replantearnos la gestión migratoria en nuestro país, y como gobierno lo estamos haciendo, estamos asumiendo y lo vamos a defender. Así como él defiende la ideología desde el gobierno, lo estamos haciendo también. Hay que defender los temas con ideología y vamos a replantearnos, ¿verdad? Y hacer ese llamado al pueblo hondureño a que nos concienticemos y que seamos justos en el trato de los migrantes. Son muchas historias que vienen a través de nuestro país. Cada uno de estos migrantes que están transitando son una historia. A veces muchas historias tristes, otras que dan aliento, pero sí tenemos que darles un trato digno, ser conscientes al momento de venderles un refresco, de hacerles un cobro por un transporte, y también denunciar estos malos tratos a las autoridades correspondientes para que tenga y se proceda a esto, porque si seguimos teniendo impunidad en nuestro país, no vamos a tener resultados. Entonces, muchas gracias, y sigamos hablando de temas de migración. Hay que tenerlo en la palestra pública. Nos alegra que cada día más se escuche el tema y que está en la agenda de la presidenta Xiomara Castro. Y gracias por haber venido aquí. Gracias. Gracias, don Raúl. Bien, gracias. Sigan con nosotros en Canal 11. Buenos días.